Ana Paula Diniz es especialista en temas electorales, abogado, ha sido asesora del Consejo Nacional Electoral, tiene una organización precisamente, ¿cómo se llama en materia electoral? Sí, nuestra organización se llama Soberanía Electoral, es una organización sin fines de lucro, una asociación civil destinada a la observación electoral, Abierta a todos los venezolanos. abierta a todos los ¿Dónde venezolanos. pueden dirigirse? Pueden dirigirse a al Twitter, @Soberanía Electoral, tenemos en Facebook también Soberanía Electoral y bueno, cualquier otra información en esas dos redes Además sociales. es con fines electorales, observación no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, sobre todo en América Latina, ¿no? Sí, Soberanía Electoral es una organización nacional e internacional para observar las elecciones en Venezuela y también en cualquier otro país donde sea invitada. Se ha hecho universal la observación internacional electoral, ¿no? Sí, así es, se ha hecho universal. Además, yo creo que la democracia, el sustento de la democracia, la diversidad de los partidos, la diversidad de acción. En Venezuela es muy interesante la observación porque además de observación nacional, hay lo que ellos se llama acompañamiento internacional, que de alguna manera en otros países es la observación internacional. Pero además tenemos en Venezuela cosas muy particulares, como por ejemplo la designación y la elección en los consejos comunales, que incluso el CNE está dando apoyo técnico a las organizaciones y eso de alguna manera nos serviría a nosotros para ser veedores de una democracia más directa. Ahora, América Latina, que tuvo tantas dictaduras de derecha y de izquierda, porque ha habido intentos de autoritarismo, por ahora hay una primavera democrática, hay elecciones permanentemente, hay consultas electorales y hay organismos neutros electorales, ¿no? Así es, yo creo que Venezuela después de perdón, el mundo después de esa dictaduras y después de esas experiencias dictatoriales hay un florecimiento de la democracia y países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, de un nuevo modelo de democracia Sí. participativa y protagónico. Yo creo que es interesante, muchas elecciones, Venezuela es un ejemplo de eso, de las diversas elecciones que hemos tenido y por eso creo que es interesante y los ojos están puestos en este continente. Eric Becker, el embajador, decía cómo en Europa, él fue embajador en Europa, esa democracia se ha consolidado y cómo hay transparencia electoral. Hay absoluta independencia de los consejos electorales, los partidos políticos funcionan muy bien. Además, hay observación internacional permanente, participación, invitación a todos los sectores. Así es, yo creo que Europa es un ejemplo de la democracia, un ejemplo de la diversidad, un ejemplo además de la invitación permanente a organismos electorales, a organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, de la revisión de esas democracias, de esas elecciones, y vemos cómo hay diversidad de partidos y cómo se discute incluso el nombramiento de un primer ministro. Sí, al margen de que sean sistemas de primer ministro o monarquías constitucionales, o como en el caso de Portugal y Francia, sistema mixto, porque se elige al primer ministro y se elige al presidente también, ¿no? Al Parlamento. Así es, y además es muy interesante las discusiones que se ven en esos países cuando son muy reñidas, por ejemplo, los resultados y cómo se ponen de acuerdo y cómo discuten y cómo hacen acuerdos, alianzas. Es muy interesante a pesar de tener un régimen distinto parlamentario al venezolano. ¿Se puede hablar de un derecho electoral desde el punto de vista de las disciplinas jurídicas? Sí, totalmente. El derecho electoral para nosotros es una rama del derecho constitucional y el derecho administrativo. Por eso hay posgrados de derecho electoral en Venezuela y en otros países, donde se revisan todos los sistemas electorales del mundo, donde se revisa todas las leyes, las constituciones de los países. El derecho electoral nació para quedarse. En el caso de Venezuela, si un grupo de ciudadanos quiere organizar un movimiento político o un partido político, ¿cuáles son los caminos o las vías? Bueno, una de las funciones que tiene nuestra organización es poder asesorar a ciudadanos que quieran hacer una organización política. Primeramente, debe hacerse una inscripción provisional ante el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral, que debemos recordar que en Venezuela, con la nueva Constitución del 99, se crea un poder electoral y van unos promotores, inscriben provisionalmente y bueno, y el proceso camina bien. Inscribir significa no solamente un nombre, un logotipo, sino también un programa, un proyecto. Así es, no solamente un nombre, una sigla, un logo, un color del partido, sino también debe identificarse con una ideología política, con un basamento doctrinario y bueno, eso es lo interesante de la diversidad. Y un programa de gobierno también. Y un programa de gobierno, además debemos recordar que en Venezuela, incluso cuando usted se postula para cualquier candidatura, sea diputado, sea alcalde o gobernador, usted debe presentar un programa de gobierno.
¿Y cuáles son los requisitos posteriores? Los requisitos posteriores, una vez aprobado este partido provisionalmente, el nombre provisional, viene toda la serie de requisitos que debe cumplir. Un registro hay que hacer. Hay que hacer un registro, si es un partido nacional, si es un partido regional, la presentación de un número de firmas determinado por un porcentaje y además todo lo que se refiere a los estatutos del partido político. ¿Y la labor en ese caso del Consejo Electoral cuál es? La labor del Consejo Nacional Electoral es aprobar las siglas, aprobar el color del partido, aprobar los estatutos. Es importante e interesante decir que los promotores del partido político deben chequear que, por supuesto, no sea similar a otro partido político ya registrado. Y si un venezolano quiere ser miembro del Poder Electoral, ¿cuáles son los caminos? Bueno, para ser miembro del Poder Electoral, para ser rector del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, debe esperarse la apertura de las postulaciones que se hace a través de la Asamblea Nacional. Una vez vencidos los periodos de los rectores, una parte de los rectores son designados por la sociedad civil, postulados por la sociedad civil, y otros dos rectores por las universidades. ¿Y a nivel regional pasa lo mismo? A nivel regional, recordemos que todos los organismos electorales son designados por el Consejo Nacional Electoral. Ajá. ¿Los partidos políticos cómo influyen allí? Bueno, los partidos políticos, en mi opinión, no deberían influir, porque es importante señalar que el poder electoral en Venezuela es autónomo, además independiente, antipartidista, y por lo tanto todos los miembros del Consejo Nacional Electoral y de sus organismos subalternos, incluso los funcionarios, deberían ser no partidistas. Cuando un partido político nace se registra, pero cuando desaparece, ¿cuál es el procedimiento? Hay una cancelación del partido político por parte del Consejo Nacional Electoral. Si no reúne ciertas cifras. Ciertos porcentajes a nivel nacional o regional, por supuesto, se cancela dicho partido. Y en cuanto a las proyecciones, porque muchos partidos tienen una ideología que es universal, la democracia cristiana, la socialdemocracia, el socialismo, las liberales, ¿pueden afiliarse a internacionales? Totalmente. Una vez que ha sido creado el partido, tiene sus estatutos, por reglas generales tiene una ideología política y por supuesto puede afiliarse, y la mayoría de los partidos venezolanos están afiliados a esas organizaciones internacionales, socialdemócrata, social cristiana internacional, etcétera. El tema del género en la vida política y en la vida electoral, ¿cómo se maneja? Bueno, yo creo que Venezuela ha sido un ejemplo bien interesante de la participación de género, sobre todo de la mujer. Si vemos el poder electoral venezolano, lo integran 3 mujeres de los 5 rectores. Vemos, por ejemplo, 4-1, hay un rector y 4 rectoras mujeres. Vemos en otros poderes públicos venezolanos que la mujer ha tenido una participación bien interesante. En las elecciones se ha solicitado la paridad de género. ¿Ya es legal eso o es una sugerencia? Al principio pienso yo que fue una sugerencia, pero ya es legal. Se pide, por ejemplo, para la Asamblea Nacional la paridad de género en las postulaciones para ser diputado de la Asamblea Nacional. Un partido no necesariamente tiene que ser nacional, ¿no? Puede ser regional. Puede ser un partido regional, no necesariamente nacional. Muchos partidos nacionales han comenzado su vida como un partido regional. En algunos países hay financiamiento, en el caso de Europa o Colombia u otros países, a los partidos políticos. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela, desde el punto de vista constitucional, antes de la Constitución del 99, los partidos políticos recibían un financiamiento del Estado y además estaba legalizado, estaba en una ley. Con la nueva Constitución, de alguna manera, se elimina el financiamiento de los partidos políticos y la subsistencia del partido tiene que ver mucho con cosas particulares, con donaciones. Yo creo que esa es una cosa que... Hay que hacer ante el Consejo Electoral el balance de lo que recibe un partido y justificar las finanzas. Así es. Siempre hay una comisión de participación política y financiamiento que es la encargada en el Consejo Nacional Electoral de revisar el financiamiento de los partidos y sobre todo de las campañas electorales. Y en el caso de América Latina, ¿cómo ves el cuadro electoral? Bueno, yo creo que es interesante en América Latina el cuadro electoral porque vemos elecciones permanentes. Este año ha habido elecciones en varios países de Latinoamérica y por lo tanto creo que la vida política del continente está viviendo más que nunca, está más viva que nunca. El tema del referéndum ha sido un avance interesante porque el tema electoral no solamente se refiere a la elección de un cargo, sino también al tema de referéndum revocatorios, por ejemplo, el referendo de consultas nacionales
estadales, incluso municipales, temas de Ha habido casos trascendencia. frecuentes, ¿no? Sí, ha habido algunos casos ya incluso de referéndum revocatorio presidencial, que desde el punto de vista histórico, por primera vez en Venezuela se realiza un referéndum revocatorio a un presidente, pero también hay referéndum revocatorio para los gobernadores, para los alcaldes, para los diputados, para todos los cargos de elección popular. Eso hay exige mucha referéndum. educación política y electoral, ¿no? Muchísima educación política y electoral, porque además el político, el funcionario debe rendir cuentas. Y yo creo que eso es muy interesante porque en esa rendición de cuentas tiene que estar ajustada al programa de gobierno que haya presentado, al programa que debe ceñirse y por lo tanto la posibilidad de que el ciudadano pueda a mitad de un periodo constitucional presentar unas firmas y solicitar un referéndum revocatorio, creo que es una avanzada en materia de democracia participativa. Se afirma que cuando el presidente Caldera firmó el protocolo de Puerto España, el embajador era el diputado Olavarría, era embajador nuestro en Londres, renunció porque él decía que era mejor haber hecho una consulta nacional cuando se trata de problemas fronterizos. Es decir, hay referéndum que la Constitución prevé para que un país pueda optar cuando hay tratados internacionales. Así es, yo creo que en el tema, por ejemplo, de Guyana o algún tema De Colombia, referido a un tema de trascendencia nacional, la Constitución establece un marco legal y constitucional donde se puede consultar al pueblo en un tema tan trascendente como inclusive hay este. constituciones que son expresas. Irlanda, por ejemplo, tuvieron que hacer cuando se planteó la tesis de una constitución para Europa, consulta directa porque cuando hay temas tan importantes, el pueblo debe ser consultado. Y ahí quien actúa siempre los consejos nacionales electorales. Actúa siempre quien rige la materia electoral, que en algunos países puede ser el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, por ejemplo. En Venezuela es un poder autónomo, distinto y creado en la nueva Constitución. Hay una escuela de temas electorales donde se forman quienes quieren conocer la materia electoral. Sí, bueno, hay algunos diplomados en universidades nacionales, hay algunas maestrías que tienen que ver con el tema electoral. La Universidad Central de Venezuela tiene un posgrado de Derecho de Sistemas Electorales y yo creo que hay que abocarse a que las universidades y la academia estudien el tema electoral. Ustedes como asociación están en esa medida dispuestos a abrir diplomados para enseñar desde cómo constituir un partido político, cómo hacer campaña electoral, cómo respetar las elecciones, cómo vigilar y cuáles son los procesos. Así es, nosotros como asociación civil tenemos diseñado una serie de diplomados y maestrías referidas a la formación de observadores electorales, además de los observadores, todo lo que se refiere al tema de los partidos políticos, organizaciones sociales, que tiene que ver con la democracia participativa. En otros países, ¿qué seminarios o cursos conoces en que se dé esta materia electoral? Hay muchos organismos internacionales referidos al tema electoral. La propia OEA creo que tiene un departamento. La propia OEA tiene, las Naciones Unidas también tiene un diplomado de observación electoral, por ejemplo. Hay diversidad de temas. Después que uno entra al tema de derecho electoral, descubre que no es un tema que no ha sido estudiado. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Denise, especialista precisamente en temas electorales.